Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amigos, mis hermanas, hermanos, amigos, amigas. Teniendo en el momento en el que ustedes están viendo este video, en el nombre de Cristo Jesús, les doy el cordial saludo, esperando la estén pasando de maravilla. Y si no es así, confíen en el Señor. Si no conocen al Señor, vengan al Señor, confíen y crean en Él. Les insto, les animo a que busquen de nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador ante el Padre, que es el que nos redime. No hay mediador entre Dios y los hombres, aparte de Cristo Jesús. Él es el único mediador. Nosotros podemos interceder unos por otros a, del nombre de Cristo Jesús, y el Padre nos oirá. Pero en sí, quien hace todo esto posible es Cristo Jesús. Él es el mediador directo, quien nos permite esta bendición. Porque en sí nosotros nadie podemos hacer nada. Podemos aquí en la tierra interceder unos por otros, hacer cosas. Yo intercedo por ti, que vayas a hacer esto, que vayas a hacer lo otro, en cosas así. Pero ya ante el Padre es mediante Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y el Padre. Entonces les animo en el nombre de Cristo Jesús que le echen ganas y crean en Él, vengan en Él. Quiero hacer este video y de ponerle por nombre la idolatría y la Biblia. La idolatría y la Biblia. Hice uno que era la idolatría y el cristianismo. O la idolatría y cristianismo. Idolatría y cristianismo. Esta es idolatría y la escritura. Idolatría y la Biblia. ¿Por qué? Porque esta vez lo quiero demostrar con la escritura. Que ustedes miren, que no me lo invento. Ustedes lean por sí mismos, ya que si no tienen una Biblia, aquí se lo estoy mostrando. Es Reina Valera, 1960, libro de Isaías para empezar. Y quiero empezar con este libro. Pues que lo que miramos aquí en el 25, Isaías 40, quiero empezar desde aquí. Isaías 40, 18, aquí mero. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Pónganse a pensar. Esto es en Isaías 40, capítulo 18. Vean lo que dice aquí, lo demás que dice. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. ¿Le suena parecido? ¿Le suena? Recordemos que dice en el 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Esto es en el 18. Y vemos lo que dice en el 19. Ustedes en su casa pueden seguir leyendo, pueden seguir escudriñando. Dice en el 21, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Imagínense. ¿Qué les da a entender eso? Cuando recapacitan y meditan en el versículo 18. ¿A qué pues? Como decía, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿A qué pues haréis semejante a Dios?
¿O qué imagen le compondréis? Y vemos aquí lo que dice aquí, en el 22. Cuando hacen imágenes, ¿qué es lo que les hacen a las imágenes? Aparte de fundirles cadenas de plata, de oro y cosas semejantes, coronas, etcétera, etcétera. Nomás mediten en eso. Mediten en eso. Veamos qué dice en el, ah, en el 25. ¿Qué dice en el 25? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Quién es el santo? Dios, Jehová de los ejércitos. Levantad en alto vuestros ojos, dice el 26. Aquí. Y mirad quién creó todas cosas. Todas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Todas las cosas que él hace, todas las cosas que él hizo, él las llama por su nombre. Todo. Y cuenta sus ejércitos. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Está refiriendo a los cielos, a todo lo que miramos a nuestro alrededor. Levantemos tus ojos y todo lo que miras arriba, Él lo creó. Y llama todo por su nombre. No falta ninguno. Él conoce todo. Entonces, ¿cómo le vamos a fundir una imagen? Diciendo, esta es la imagen de Dios. Esto es lo que debemos de venerar. Esto es lo que debemos de adorar. ¿Qué es venerar? Venerar es rendir culto a Dios, a los santos, a los a los a las cosas sagradas. Eso es venerar. A las cosas sagradas, rendir culto. ¿Qué es rendir culto? Es eso, venerar. Eso es rendir culto. ¿Qué es adorar? Adorar dice rendir culto a las personas. Adorar. ¿No es lo mismo? Rendir culto, venerar, rendir culto, venerar a Dios, a los santos, a las cosas sagradas. ¿Qué es lo que hice en adorar? Rendir culto a las personas, a cosas que se consideran divinas. Amar mucho. Eso es lo que significa venerar, adorar. Ahí está. En esta parte de abajo. Si se fijan. No se ve. Pero ahí está. Rendir culto. Adorar. Eso significa. Si no, ustedes búsquenlo. El significado de adorar, venerar. También tiene el significado de sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o persona por su virtud, dignidad, mérito o santidad. También eso significa. Eso significa también rendir culto. Yo, por ejemplo, culto es a Dios. A Él puedo rendir culto, a Él puedo venerar directo a Dios, que es Dios es espíritu, dice la Escritura. Y Dios tales adoradores busca que le adoren, en espíritu y en verdad. Entonces, si no nos ponemos a meditar en esto
Y en lo que leímos en el versículo 18 de aquí mismo, ahora lo que dice aquí en el 26 y lo demás que leímos, nos podemos hacer como dicen muchos, que la Virgen te habla, ¿no? Ignorar. O decir, no, eso no es así. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Es tu decisión. Es tu voluntad. Es tu libre albedrío que Dios te da, que Dios nos da. Pero ahí está, claramente. Ahí está. Como lo otro que les enseñé. Ahí está clarito. No hay guerra. ¿Qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Dice en el 18. Algo parecido a lo que dice en el 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. El 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Esto todo mismo ahí en Isaías 40. Léanlo, búsquenlo en su Biblia. Se los aconsejo, les animo que lo hagan. Quiero mostrarles este un ejemplo de esto, de que se hacen cadenas y todo eso. No sé si recuerdan a Israel, cuando Dios les hizo, le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce para que se hincaran, para que, para que mirar, para que miraran a la serpiente y cualquiera que la mirase iba a ser sanado, iba a ser curado de las mordeduras de la serpiente de fuego que Dios había mandado por castigo a- al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasó con el tiempo? ¿Qué se imaginan que pasó? ¿Qué creen que pasó? Hablando de idolatría. Como en estos tiempos. Todo aquello que parezca Dios o actúe como Dios o haga cosas como Dios, se le adora, se le venera. ¿Recuerdan lo que significa venerar y adorar? Rendir culto. Tener una apreciación, un gran amor. Adorar, venerar, es lo mismo, es lo mismo. No es porque se le cambia de nombre. Rendir culto. Eso es adorar y venerar. Sentir gran apreciación, no tan solo sentir gran apreciación, no tan solo sentir respeto, sino rendir culto. Bueno, fuera que nomás se sintiera gran apreciación y respeto. Pero rendir culto es cosa muy diferente. Ya rendir culto es terrible. Rendir culto. En los dos tiene el mismo significado, adorar y venerar. Aparte de apreciación y respeto. O gran amor a tal cosa o persona. O su divinidad, santidad, o etcétera, etcétera. Búsquenlo. Para que no les digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Entonces, quiero ir a esa parte donde qué pasó después de años de que Moisés hizo esa serpiente porque Dios le dijo que le hiciera. Este, para que pues fueran sanados, aquellos que la miraran, los que eran mordidos por las serpientes. Eso era un simbolismo nada malo de la serpiente que Dios quiso mostrar, para que así como vieron aquella serpiente y eran sanados, así Jesús iba a ser levantado y todo aquel que mirara a Jesús y creyera que a través de él íbamos a ser sanados, no para adorar una imagen, no para venerar una imagen, porque así como ahora se han hecho imágenes de un crucifijo, no de una cruz, de un crucifijo para adorar y venerar, así como la serpiente. Ahora en los tiempos de ignorancia se ha hecho un crucifijo para venerar y adorar, así como la serpiente que fue levantada, que es un símbolo de eso que pasó.
Vamos, ¿qué fue lo que pasó después de tiempo con esa serpiente? Bueno, ya estamos aquí en Segunda de Reyes, capítulo 18. ¿Qué fue lo que pasó? Veamos lo que pasó aquí en el capítulo 4. Esto que pasó en el capítulo 4 es lo que hizo este personaje, Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Asac, rey de Judá. Comenzó a reinar Ezequías. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Ezequías. Y reinó en Jerusalén 29 años. Aquí. Y el nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. E hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Era su ancestro, de sus descendencias, sus abuelos, ¿no? Entonces por eso dice ahí su padre David, porque él era ah, hijo de Elá, de hijo de Asac, rey de Judá. Este Ezequías era hijo de Asac. Entonces, su padre descendiente, del que viene a la descendencia, es David. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él, entonces, ¿qué fue lo que hizo aquí en el 4? Vemos lo que hizo. Él quitó, aquí, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, por quien hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, tiene acento. Fíjense lo que hacían. Rendían culto a la serpiente de bronce, le quemaban incienso, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Le quemaban incienso, rendían culto, veneraban la imagen de la serpiente. ¿Qué hizo lo que hizo el rey? La, la destruyó, la hizo pedazos. Era un símbolo, una simbología de lo que iba a suceder, de lo que iba a anteceder a eso. Lo que iba a preceder, perdón, a eso. Lo que le iba a seguir. Una simbología sobre Cristo Jesús. Como les dije, ahora en estos tiempos se hizo un crucifijo, para rendirle adoración o veneración y quemarle incienso, ponerle velas, ponerle aromas, no sé qué otras cosas le hacen fiestas, y santo patrón fulano, santo patrón melengano. Muchos tienen un crucifijo que le llaman de una manera, le llaman de otra, lo sacan a pasear, así como al arca del pacto, la sacaban a pasear, incluso fue usada para ganar batallas, según la idolatría que tenían en ese entonces el pueblo de Israel. Hasta que llegó un momento donde perdieron una batalla
Y les quitaron el arca, porque el arca no tenía ningún poder, era Dios, que no permitía que la tocaran porque Él la necesitaba para algo, se las dio a Israel para algo, no para que la adorasen, ni la venerasen, ni le rindieran incienso, ni le quemaran incienso. Esto la idolatraron y la pensaban que a través de ella Dios, era Dios, el poder de Dios manipulado, y etcétera, etcétera. Y se las quitaron, tristemente se las quitaron. ¿Dónde vemos eso? Eso lo vemos ahorita. Vamos. Aquí está, en primera de Samuel capítulo 4, primera de Samuel capítulo 4, lo que les decía de lo del arca del pacto. Dice, cuando volvió el pueblo a acampar al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto que Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Fíjense, en la idolatría que habían caído aún con el arca, hasta con el arca. ¿Por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? O sea que estaban teniendo una batalla con los filisteos. Y llegaron al campamento y dijeron los ancianos, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Saben que con eso ganarían porque tenía poder o manipulaban el poder de Dios con el arca? Eso era lo que ellos pensaban. Mediten en eso. Pidan al Espíritu Santo que les dé entendimiento y discernimiento y entendimiento. Pidan al Espíritu Santo. Mediten en esa parte. Entonces eso fue lo que hicieron. Trajeron el arca del pacto con esa idea. ¿Y qué fue lo que les pasó? ¿Qué fue lo que pasó, lo que aconteció? Veamos lo que aconteció. Dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Y el arca de Dios, aquí, fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Oli, los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, los dos hijos. Eran personas muy importantes. Nomás imagínense a lo que llega la idolatría, a lo que llega la ignorancia. ¿Por qué digo la ignorancia? ¿Dónde nos enseña o dónde nos dice Dios ignorante si tenemos este tipo de reacciones, este tipo de pensamientos, de creencias? Se los voy a mostrar. Veamos aquí. ¿En dónde está eso donde nos habla acerca de por qué esto es ignorancia? ¿Por qué eso de la idolatría es ignorancia? Dice, esto nos lo enseña Pablo, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios os en Atenas. Ah, esto lo encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 17. Obviamente aquí versículo 23. Pueden leer todo completo, todo el contexto completo, pueden leerlo. Aquí yo no me estoy dando textos, pero pueden leer todo el contexto completo para que agarren, también capten. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocer. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas,
que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mediten eso también. Todo mediten. Meditan. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de, o como que si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué es lo que dice aquí? Para que busques a Dios y en alguna manera palpando. O sea, tientes, como cuando hay oscuridad en la noche y andas buscando entre la oscuridad y no hayas, eso es palpando. Porque para que busque a Dios de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, somos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pues siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte, imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado los tiempos de ignorancia, si leen aquí, los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ignorancia, ignorancia, que se arrepientan. Échenle ganas, échenle ánimo, busquen al Espíritu Santo y mediten en la Escritura. Esto Pablo lo hacía a través de la Escritura, con la Escritura lo hacía. ¿Dónde dice eso? Veamos acá en el principio, que él lo hacía, él debatía con la Escritura en la mano. Donde dice necesario. Pablo dice, aquí dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y si Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cómo lo hacía? Por medio de las Escrituras, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Las de las del Señor, las de que había dado desde antes. ¿Dónde hablas en la escritura de que no se hagan imágenes? Ya se las leí hace rato. En Isaías, ¿a qué haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? ¿Y a qué haréis semejante al Santo de Israel? Al Santo, ¿no? Ahora otra parte, les voy a enseñar otra parte, para que también mediten en eso. En el libro de Deuteronomio, vamos a ver. Esto es aquí en Deuteronomios 4:15. Dice aquí. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego.
Ese es lo que dice. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Ninguna figura visteis. Ninguna figura visteis. Mediten. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Y ahí sigan ustedes leyendo lo que sigue diciendo abajo. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuele por los aires, o sea, de nada, ni de animal que esté en la tierra, como la serpiente, ¿no? Para que no se la hagan y la adoren y la veneren. Oh, pues Jehová dijo que hicieran una serpiente, sí, pero no les dijo que la adoraran, no les dijo que la veneraran. Era simplemente una simbología de lo que iba a anteceder, a preceder, perdón, a lo que iba a preceder después de eso. Lo que iba a preceder después de eso. Entonces, debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. Busquen a Dios. Agárrense del Señor. Cristo les ama. Cristo les quiere. Cristo desea que sean salvos. No se hagan que la Virgen les habla. E ignoren estas cosas. Busquen a Dios. Pídanle sabiduría e inteligencia. Pídanle entendimiento y discernimiento para que tengan esa sabiduría e inteligencia. Cuando lean, cuando mediten en lo que leen. Entonces, que les vengan y les digan, que les cuenten, que a lo mejor les mienten, no. Si buscan una iglesia cristiana, donde enseñan la sana palabra, tengan cuidado que no sean lobos rapaces vestidos de ovejas, aquellos asalariados que solo buscan y medentan a las congregaciones con que si no ofrendas, si no diezmas, te vas a ir al infierno. Les piden hasta de más. Se ha sabido que hasta les piden pactos que hagan con Dios. Que hagas un pacto de $1,000, que hagas un pacto de 5,000, que hagas un pacto de tanto. Porque si no diezmas, cada vez te vas a ir al infierno, te vas a condenar. Dice el Señor, dice la Escritura, que cuando ofrendamos o cuando demos, que no lo hagamos ni por obligación, ni por necesidad, ni por obligación, ni por necesidad, sino que sea de corazón. Entonces debemos de tener cuidado con las iglesias que nos acerquemos. También dice la Escritura que el obrero es digno de su salario. Entonces, un obrero es un pastor, un ministro. Entonces, con las ofrendas y con los diezmos se le paga. Si puedes ofrendar, ofrenda. Si puedes diezmar, diezma. Porque es un bien que se le hace al trabajo del Señor, a los que trabajan para el Señor. Se les ayuda. Se pagan la luz en los templos en los cuales asisten. Se paga el tiempo del ministro, pastor. Entonces no se van a condenar. Si lo hacen de una manera de que yo no diezmo, yo no ofrendo por avaro, por codo, como dicen, ahí es otro cuento. Ahí es otro cuento. Es legal diezmar, es legal ofrendar, es legal. Vamos, Jesús estuvo en un pasaje donde dice de una mujer, de una señora, que lo único que ella tenía fue lo que dio. Y él las resalta delante de todos los que estaban ahí, que ella había dado más, siendo que había dado en cantidad menos que todos los que demás que habían dado, pero en la manera como ella lo dio de amor, de corazón, como dice la Escritura, no sea por obligación ni por necesidad, sino por que sale de tu corazón, por amor. Ella sí lo dio y Jesús lo resalta. Entonces tengamos cuidado también en no ser codos, en hacernos también en esa parte que la Virgen nos habla.
No se dejen robar, no se dejen engañar. Lean su escritura, pidan al Espíritu Santo que les dé discernimiento y entendimiento para que no sean engañados por estos charlatanes. Pero recuerden que el obrero es digno de su salario, de su paga. Entonces, si nosotros somos enseñados por alguien, le debemos algo. No tan solo decirle gracias. Si no tenemos, bueno, sí, gracias, no tengo. O como Pablo les dijo, ¿no? Lo que tengo te doy. ¿No? Lloró por la persona y que Dios lo bendijera si no tienes lo suficiente. Vamos, solamente tú sabes cómo Dios te bendice. Que tanto tienes para bendecir tú a los demás. No digas ven después y luego te doy, ¿no? Si puedes en ese momento, hazlo. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, lee la escritura, lee la palabra, pídele al Señor entendimiento y discernimiento, al Espíritu Santo, que es el que quedó. Dijo Cristo Jesús, me voy yo, mas no los dejo huérfanos. Viene uno después de mí, que es semejante. Es el Espíritu Santo, que es semejante, dijo. Espíritu Santo. Entonces, pidan entendimiento y discernimiento lo que leen. Mediten y pidan entendimiento y discernimiento. En nombre de Cristo Jesús, les amo. De la milicia de Jesucristo, YouTube, Facebook, ánimo. Échenle ganas. No les pido que le den like, no les pido que, que me sigan, pero sí que mediten en esto que estoy hablando. Mediten en el nombre de Cristo Jesús, se los pido, la palabra, léanla, no sean simplemente oidores, sino también hacedores y por supuesto lectores de la palabra. Déjense de teologías y de teorías huecas, humanas, no sirven. Sí ayudan para unas cosas, pero en lo que concierne a Dios, el Espíritu Santo es el mero efectivo. Entonces busquen a Dios y crean en Dios. Aleluya, Cristo les ama. Ánimo, échenle ganas. Bendiciones a todos y a todas. Amén.